Hola a todos, mi nombre es Alex. Hoy les traigo la segunda parte del vídeo anterior, que básicamente explicaba un poco cómo funcionaba por encima una fuente conmutable. Y en este caso pues voy a explicar, o bueno, más bien voy a mostrar qué es lo que pasa en la fuente conmutable. Después de la explicación que les he dado, voy a mostrar un poco en una fuente como la que voy a usar, como la que les voy a mostrar, que es esta que tengo aquí, que es una ZXY 6005 creo que es, o 3005, no, 6005. Bueno, básicamente esta fuente es una fuente china, es relativamente barata, tiene control de corriente. Gastón de Let's Sound la usa, y seguro que si han visto su canal la habrán visto ya. Bueno, en cualquier caso, básicamente lo que voy a mostrarles es digamos qué ocurre en la base del transistor, es decir, cómo conmuta este transistor dependiendo de la salida, ¿ok? Y de la entrada. Si conmuta más, conmuta menos, y cuando conmuta más y cuando conmuta menos, es decir, cuando deja pasar, y explicaré por qué hace eso y básicamente cómo lo hace de manera sencilla. Así que nada, vamos allá. Ahora mismo tengo conectado este cable rojo que va al osciloscopio, está conectado a la base de un MOSFET, ¿ok? Y el cable amarillo, que no se ve aquí, está conectado a la salida, ¿ok? Con lo cual estoy midiendo este punto, es decir, VO, y la puerta, que aquí no sale conectada. Si nos vamos al esquemático de la ZXI 6500, 6005S, que es esta que está aquí, en realidad estaríamos viendo este punto, es el cable rojo, ¿ok? Y el otro punto es este de aquí, ¿ok? Que bueno, es lo mismo que esto, que es básicamente la salida de la fuente. Si quieren que explique más o menos cómo funciona cada parte de este circuito, puedo explicarlo. Si a alguien le interesa, por lo menos la parte del switching, que sería interesante. Si les interesa, por favor dejen comentarios abajo, y si hay suficiente gente que le interesa, pues lo haré en el próximo jueves. Así que nada, lo dicho, lo que voy a hacer básicamente es mostrarles este punto y este punto. Así que para ello vamos a abrir esto, que es nuestro osciloscopio. Ahora mismo tengo la salida, que es el amarillo, en 0 voltios. Y aquí tenemos el valor real, pues 7 milivoltios, 6 milivoltios. Y aquí el valor RMS digamos, de la puerta del transistor, del MOSFET. El punto este que estamos aquí, ¿ok? Bueno, básicamente está en 12 porque en realidad funciona, digamos, negado o con lógica invertida. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando está a 12, en realidad el transistor que tengo aquí está apagado. Bueno, en realidad el de la fuente que tengo aquí está apagado, este transistor, ¿ok? Y cuando cuando lo tengo a 0 voltios, está encendido del todo, ¿ok? Así que nada, si yo ahora aumento la tensión de salida, ¿ok? Si se fijan, voy a poner la cámara, pongo 1 voltio. Si se fijan, ya aquí hay una conmutación, es decir, se está encendiendo el MOSFET un poquitito de vez en cuando. No sé si se logra ver. El problema de esta fuente es que, digamos, el control, digamos, no vamos a ver la señal de PWM o la señal de modulación de pulso de la puerta de manera digamos, clara, porque digamos que no conmuta siempre con una frecuencia constante, entonces es difícil de verlo, ¿ok? Pero si se fijan, pues nos da 1 voltio, ¿ok? ¿Qué pasa? Que como la entrada son 12 voltios y la salida solo es 1 voltio, pues el tiempo que tiene que estar encendida el MOSFET, aunque no tenga carga, es muy poco. Ok, si yo sigo aumentando, a medida que voy aumentando, veréis que estas líneas cada vez son mayores. Ok, cada vez mayor, cada vez mayor. Ahora estamos en 4 voltios, 5 voltios. Ok, si se fijan, ya en 5 voltios, ya el MOSFET tiene que estar encendido una parte del tiempo, un 96% según calcula esto, aunque esto no va a ser muy preciso porque la frecuencia no es fija. Pero sí que básicamente se enciende más, ¿ok? Estamos encendiendo cada vez más el MOSFET, lo que es lógico. Si yo necesito más tensión en la salida, pues mientras más se acerca la fuente de entrada, pues más tengo que encender el MOSFET. Si yo aumentara la fuente, la alimentación de la entrada, esto se haría más pequeño,
Es decir, igual que cuando tengo menos voltios. ¿Por qué? Porque la diferencia entre la entrada y la salida es mayor. Mientras que sea mayor, pues menos tengo que encender el MOSFET. Y mientras que sea menor, pues más tengo que encenderlo. ¿Okay? Si se fijan, ya con 8 voltios, ya está haciéndolo a ráfaga. Se está encendiendo a ráfaga. Lo sigo subiendo, 9 voltios, más ráfaga, 10 voltios, 11 voltios, 12 voltios. La entrada son 12 voltios, ¿vale? Un poco más de 12 voltios, que es lo que me da el regulador que estoy usando. Si yo subo de 12, es decir, ya le estoy pidiendo 14, se fijan, 13, 12, 13, cuando ya subo 12 voltios, ¿qué pasa? Que el regulador, el circuito, lo está regulando y dice, la salida todavía no ha llegado a 12 voltios, a 13 voltios, cuando me han dicho que la pusiera a 13. Puesto que la entrada es menor, ¿el qué hace? Pues enciende el MOSFET al máximo para intentar que todo lo que da la fuente lo lleve a la salida para alcanzar esos 13 voltios. Pero como la fuente, es decir, la tensión de entrada, que es esta aquí, son 12 voltios, pues nunca va a llegar a 13. Por lo tanto, lo que hace para llegar a intentar alcanzar esos 13, pues mantiene el MOSFET siempre encendido. ¿Okay? Y esa regulación básicamente la hace esta fuente. Simplemente toma esta tensión, que si se fijan va por aquí, bueno, a una circuitería que ya les digo, si quieren alguien, pues lo explicaré en el próximo video. Pero básicamente toda esta circuitería llega hasta aquí. ¿Okay? Y este es un regulador, un XL1509, que es básicamente un regulador de una fuente de CDC. Y esta, su salida, ¿okay? La conectan a esta etapa que es un driver para este MOSFET. ¿Okay? Entonces el que digamos se encarga de decidir cuando lee la tensión en la salida si necesita activar más el MOSFET o no. ¿Okay? De la misma manera, si yo bajo, ¿okay? Esta es una cosa que tienen malas este tipo de fuentes, y es que si se fijan, ya yo lo he puesto en 1 y está bajando poco a poco. ¿Qué pasa? Que si yo conectara algo, pues todavía toda la energía que está almacenada tanto en el inductor como en los condensadores de la salida del filtro que veis aquí, ¿okay? Todo eso está acumulado hasta que no se descargue por la carga, pues se queda cargado. Este ya tiene una resistencia que se llama resistencia de bleeding, que la tendremos aquí en paralelo con la salida, que es muy pequeña, que lo que hace es descargarlo. Por eso baja poco a poco. Pero ¿qué pasa? Si nosotros queremos hacer cambios rápidos de la tensión de salida, pues esta fuente no es buena para eso. ¿Ok? Bueno, dicho eso, si se fijan, el duty cycle, como ya les digo, aumentar la tensión, pues mientras más nos acerquemos a la salida de la fuente, digamos de la entrada, pues más tiempo tiene que estar el transistor encendido. De hecho, si yo voy aquí y pongo, por ejemplo, 200 milisegundos, a ver si se ve. Ok. 100 milisegundos, 50. 50, y ya se ve como una frecuencia más fija, que eso sería lo ideal, por lo que debería estar funcionando, debería de funcionar así, pero lo que pasa es que el circuito que tienen ellos, pues, es un tanto especial, vamos a decirlo así. No sé por qué esto lo bajé a 2 milivoltios, si lo tenían 5 voltios. Ok, es esto lo que quería bajar, vamos a poner 5 milisegundos, que ya se ve. Entonces si yo subo, estoy en 12, se apaga, es decir, se queda encendido siempre el MOSFET. Y a medida que voy bajando la tensión, pues esto se va haciendo cada vez más pequeño. Bueno, ya está pulsando. Y ya, pues en realidad esta es la frecuencia de conmutación, y esto, digamos, no es fijo, sino que lo va activando varias veces en cada ciclo. ¿Okay? Como van viendo, pues ya se va acercando a lo que veíamos antes, que son pulsos que va encendiéndolo durante un tiempo. ¿Ok? Muy poco tiempo y manteniendo. Pero ¿qué pasa ahora si yo conecto una carga? Si yo conecto una carga, voy a ponerle la fuente. Si yo conecto la carga, que es una resistencia a 470 ohmios, fíjense que la corriente va a aumentar. Y voy a poner, por ejemplo, 3 voltios. Bueno, vamos a poner 4. Ok, si yo cada vez que conecto la carga, pueden ver cómo aumenta el tiempo que está el transistor encendido. Es decir, los pulsos se hacen cada vez más anchos. ¿Por qué? Porque lo que estamos intentando es compensar por esa corriente que está consumiendo. ¿Por qué? Porque al yo conectar la resistencia, la tensión empieza a caer, pero rápidamente el regulador lo que hace es que enciende más tiempo el transistor para que la tensión no caiga y la mantiene, pues, controlada. Entonces cuando yo lo desconecto, que si se fijan, ahora lo tengo conectado. Si yo lo quito, a ver si se ve.
En cuanto lo quito, ya vuelve, digamos, a su estado normal en el que, digamos, regula solo para esos 4 voltios sin carga, o con una carga muy pequeña, que es la de la resistencia de bleeding que les decía. ¿Ok? Si yo vuelvo a conectar, en cuanto conecto, como pueden ver, pues lo que hace es aumentar el tiempo que está el MOSFET encendido. Así que básicamente eso es lo que hace la fuente. Luego, si quieren que les expliquen mejor cómo funciona esta 6005 ZXI 6005, pues lo puedo explicar en otro video. Así que dejen un comentario abajo si les interesa. Pero creo que con esto básicamente se entiende. Al final, lo que estamos haciendo es el controlador mide la salida. Si la salida está empezando a bajar, activa más tiempo este MOSFET. Si la salida está subiendo o se mantiene, pues lo deja de activar. Y así sucesivamente. ¿Ok? Y esto en un ciclo continuo, que lo que hace es que se regula. Y luego la respuesta, es decir, el tiempo que esto pueda tardar en corregir o no, dependerá también del filtro de todo el bucle, es decir, de todo el controlador y demás, cuánto tiempo tarde en reaccionar y activar MOSFET, pero también de este bucle. Por eso es importante, de este filtro. Por eso es importante que este filtro, pues, si queremos que el rizado sea muy bajo, pues sea grande, pero si queremos que la velocidad de respuesta de la fuente ante los cambios de carga sea bueno, necesitamos que el filtro no sea tan grande. Entonces es un impedimento o una limitación de este tipo de fuente. En una fuente lineal la respuesta suele ser más rápida, ¿ok? Porque no necesitamos un filtro tan grande a la salida. Por contra, no podemos dar tanta corriente. No es tan eficiente. Así que bueno, por eso no es que siempre una fuente conmutada es mejor que una fuente lineal, ni una fuente lineal es mejor que una fuente conmutada, sino depende, como todo en ingeniería. Así que nada, espero que les haya gustado. Si les gusta, por favor denle manito arriba, compártanlo con aquellos que les pueda interesar. Ya saben, si les interesa, el próximo jueves les puedo explicar un poco cómo funciona toda la fuente en sí, una fuente de laboratorio como esta ZXI 6005. Así que nada, un saludo a todos y hasta la próxima.